Arrancamos esta primera parte del programa para hablar un poco acerca de la producción de leche. Específicamente vamos a entrar en contacto vía Zoom con don Flaminio Núñez, el expresidente de la Asociación de Productores Agroganaderos de Raúl Oviedo. ¿Cómo estás, don Flaminio? Buen día, todo bien, tranquilo, súper. Bueno, la idea es conversar un poquitito contigo acerca de esta inauguración que se hizo hace poco, este centro de acopio lechero, en conjunto trabajo con los productores de Caguazú. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sí, el 22 fue la inauguración oficial del centro de acopio. Estamos en María Auxiliadora, distrito de Rosas de Oviedo, departamento de Caguazú. Un trabajo de largo tiempo, de largo data, que empezó con la gente de la UGP, el presidente Héctor Cristaldo. De ahí empezó. Hace 6 años que empezó el trabajo, con una parcela demostrativa. De ahí, con esa parcela demostrativa se demostraba el cultivo mecanizado, en forma directa, siembra directa, y de ahí empezamos. Y en el 2018 se constituyó la Asociación de Productores Agroganaderos. Don Flaminio, Y Don Flaminio, ¿cuál es la importancia, qué tan importante es para todos ustedes contar con un centro de acopio en esa zona del país, teniendo en cuenta también la producción lechera que manejan? así mismo, por ejemplo, acá en la zona hay unos cuantos productores lecheros porque copiamos acá de la gente que estamos cerca de las colonias menonitas, que es Bertal, Somerville, que son zonas productivas lecheras. Y nosotros copiamos de ellos, pero siempre trabajábamos en forma individual. Y hay unas cuantas empresas que compran la leche. Y la intención era, por ejemplo, de copiar y de imitar lo bueno que tienen ellos de trabajar en conjunto, ¿verdad? Entonces, en el 2018 optamos de formar una asociación de productores y de ahí arrancó, ¿verdad? Es un proyecto interinstitucional entre público y privado y se logró luego de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hoy en día, por ejemplo, ya es una realidad de un centro de acopio de leche con capacidad de colección diaria de 20.000 litros por día. Contamos con un camioncito de 5.000 litros que se van a la finca a colectar y se almacenan en el centro de acopio. Entonces es fundamental porque antes, por ejemplo, se negociaba en forma individual y cada empresa tenía su política de compra. En época de invierno se pagaba mejor, pero en época de verano, entonces ahí se complicaban las cosas. Pero hoy en día pensamos que con este centro de acopio nos juntamos y creemos que vamos a negociar muchísimo mejor porque hicimos un contrato con la empresa Lactolanda, que todos los producidos ellos nos van a comprar y con un precio diferenciado, por ejemplo. Y lo que logramos es cantidad en volumen, ¿verdad? Entonces la empresa está interesada, más interesada y nos ofrecieron mejoría de precio. Perfecto. Teniendo en cuenta también la capacidad que va a tener, o que tiene, mejor dicho, este centro de acopio Don Flaminio, estamos hablando de 20.000 litros diario. ¿Cuál es la capacidad de producción lechera de la zona, teniendo en cuenta lo que justamente mencionábamos, estos 20.000 litros que van a estar siendo almacenados diariamente en el lugar? Sí, la capacidad de almacenamiento de 20.000 litros. Tenemos dos tanques de 5.000 y uno de 10.000 litros. Pero ahora mismo, por ejemplo, estamos contando una producción diaria de 6.000 litros por día. Entonces, tenemos capacidad de almacenamiento, entonces hay posibilidad de crecimiento. Y creemos que vamos a crecer porque trabajando en conjunto ya hay más seriedad en trabajo. Entonces, o sea, los productores mismos ya tienen más posibilidad de invertir más, sacar créditos, invertir más realmente en su campo porque es un mercado seguro. Eso es lo que logramos con ese centro de acopio.
¿Cuántos productores actualmente están formando parte de la asociación, don Flaminio? Y realmente somos 42 socios, pero de los cuales 32 son productores lecheros. Eh, y de los 32 estamos juntando 6.000 litros por día. En cuanto a la situación de los productores lecheros específicamente, teniendo en cuenta también el trabajo y teniendo en cuenta la situación a nivel general, don Flaminio, la situación a nivel país, la inflación, los costos también en alimentación para los animales, que sabemos que todo eso se ha duplicado, triplicado inclusive. ¿Cómo van llevando ustedes esta crisis y también cuáles son las necesidades más urgentes que tienen como asociación, como productores del rubro? Y así mismo, porque la realidad hoy en día, los costos de producción se elevó, es elevadísimo. Creemos que del año pasado a este año sufrió un incremento del 80, algunos productos 100%. Entonces, el principal fue escasez del maíz y también el expeller subió bastante, el pellet sube. Sabemos que son materias primas fundamentales para producir leche. Entonces ahí el costo de producción se fue a las nubes. Pero gracias a Dios se incrementó un poco no el precio de la leche, pero creemos que no fue suficiente. El margen de ganancia hoy en día es ínfimo y estamos procurando, estamos luchando. No es fácil, pero con la mejoría de precios que vamos a recibir, porque el 6 de julio empezamos la comercialización en conjunto y vamos a recibir un poquito más. Creemos que va a ser un poquito más, va a sobrar un poco más, ¿verdad? Contanos un poquitito justamente cómo es que funciona, cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para hacer los negocios con la leche, cuál es el proceso a seguir desde el ordeñe de los animales, por supuesto, y también quiénes son los consumidores finales. ¿Ustedes negocian esta leche con personas de manera individual o negocian los productos ya con empresas un poco más grandes? Y la realidad, la potencial de la producción varía mucho. Hay productores con una vaca, con 4, 5, 10, 15, hasta 30, 40 vacas. Cada potencialidad de productor es diferente. Entonces, nosotros con este juntamos los 6.000 litros por día y, y negociamos, firmamos un acuerdo con la empresa La Autolanda, un acuerdo de venta, y ellos nos garantizan de todo lo producido, almacenado en el centro de acopio, ellos nos van a comprar. Entonces hay una diferencia porque el precio base es de 2.800 y ellos nos ofrecieron entonces 2.900, 100 guaraní más por juntar la leche ahí. Entonces creemos que es un gran logro para nosotros. Al mismo tiempo el mercado es seguro. Entonces toda la leche producida por la asociación se almacena en un centro de acopio y la autolanda viene de su camión y lleva a la fábrica. Entonces, cerramos el círculo realmente. Estos 2.900 guaraníes, don Flaminio, sería 2.900 guaraníes por litro, ya totalizando la capacidad de almacenamiento. O sea, si almacenan 20.000 litros, serían 2.900 guaraníes por estos 20.000 litros. Así funcionaría. Así mismo, ahí hay un margen también de bonificación dependiendo de la calidad de la leche. Por ejemplo, ellos tienen un parámetro de 3.2 a 3.6 es neutro, no hay bonificación, pero de 3.6 a 4.2 hay una bonificación de 25 guaraníes por cada punto. Entonces, si un productor logra una grasa en su leche de 4.2, entonces puede llegar a 3.050 guaraníes por litro. Entonces, depende mucho de la calidad de la leche también. Entonces, eh, te da una, joder, eh, te da ese margen si un productor quiere invertir y mejorar su producción, entonces puede ganar las bonificaciones.
Don Flaminio, entonces ustedes antes venían trabajando de manera individual, me imagino también haciendo sus ventas cada uno por su lado y ahora lo que hacen es unificarse y hacer estas negociaciones ya con la empresa y lograr el costo de 100 guaraníes más. Así mismo, así. Y también al mismo tiempo logramos negociar, por ejemplo, la leche toda producida con un mejor precio, porque, como te dije, la Holanda paga un precio y la mayoría de las empresas, si es en invierno, igualan los precios, pero en verano siempre pues, las otras empresas que de menor capacidad, muchas veces no tienen la capacidad de aguantar los precios y bajan mucho. Pero con este logro que logramos una comercialización conjunta con empresas de Holanda, entonces ellos nos pagan sí o sí cada 15 días por la leche producida. Y muchas veces las empresas no esa fecha de pago, que llevan 15 días, 25, atrasan 30 días, entonces esos son los inconvenientes que antes se podía divisar pero hoy en día creemos que con la empresa La Atlanta eso no va a suceder ya. Creemos que se va a cambiar eso. Entonces, los días de pago son fijos y siempre pagan. Tenemos referencia porque yo, por ejemplo, ya estoy trabajando con la empresa La Atlanta hace 14 años y siempre cumple con nosotros y por eso optamos por negociar con la empresa. Excelente. Realmente es una buena noticia para todos ustedes también buscando un poco un mejor porvenir, por supuesto también obtener ganancias, teniendo en cuenta todo el trabajo que implica la producción lechera, que no es un trabajo fácil, es un trabajo también que demanda mucho tiempo, don Flaminio. Teniendo en cuenta también, como ya lo hablábamos, el tema del disparo de precios que hemos sufrido a nivel general, pero específicamente hablando de los precios para las vacas lecheras, si podríamos hablar de un porcentaje de aumento a lo que ustedes estaban comprando antes, lo que consumen las vacas, ¿de cuánto tendríamos que hablar en cuanto a incremento al día de hoy? Los precios balanceados sería, Sí, ¿verdad? los balanceados. Como te dije, por ejemplo, el maíz sufrió el 100% de suba, el espelho también. Entonces, el balanceado subió 70% del año pasado, 70% en costo, ¿verdad? Entonces, eso influye bastante, pero a través de la asociación nosotros llegamos también todas las fábricas de balanceado de la zona y le pedimos su mejor precio para poder negociar, porque creemos que nosotros somos un ente ya, entonces podemos negociar con la fábrica con un mejor precio y logramos una diferencia, creemos que es bastante para nosotros, porque la mayoría de nosotros manejamos por bolsa de 40 kilos, los balanceados se venden, entonces y una de las fábricas accedió a nuestro pedido y hubo un ventaja de venta para nosotros de 10.000 guaraníes la bolsa para el centro de acopio. Entonces, esos son las ventajas que logramos a corto plazo, ¿verdad? Entonces, esta asociación vendemos mejor ahora y al mismo tiempo hacemos una compra en mejora en balanceado. De a poco no son muchos, pero sumando todo en un año, creo que se podía juntar buenos platos y llegar a la diferencia de los negocios que hacemos, ¿verdad? Eso es muy importante, don Flaminio, lograr la rentabilidad también, no solamente porque las vacas son lindas o porque me gusta, sino que tiene que ser un negocio rentable, no solamente en el negocio de la lechería, sino en todos los rubros, ¿verdad? Y teniendo en cuenta también este punto, yo aprovecho para consultarte, dentro de tu conocimiento, dentro de la asociación, teniendo en cuenta también estos factores que estuvieron influyendo dentro de la producción lechera de nuestro país, ¿tenés en conocimiento a personas que de repente fueron dejando el rubro porque no pudieron ya mantener la situación, no pudieron sobrellevar esta situación tan difícil? Sí, conozco a muchas personas, porque eh,
mantener una vaca cuesta bastante y para hacer producir mucho más, porque la vaca por sí sola no da leche. Es un proceso de cada día y cada estadio de la producción, desde la vaquillita al nacer hasta que produce la vaca seca, la recría y lo demás cosas, tiene su proceso y su forma de tratamiento. Y cada etapa se tiene que hacer bien el trabajo, o si no, no se llega al éxito. Por ejemplo, si vos no tenés genética, no tratás bien tu animal, igual una vaca de 500 kilos tiene que consumir 10% de su peso, serían 50 kilos por día. Entonces, eso es gasto, gasto. Entonces, si no haces bien tu trabajo, una vaca no tratada en forma, que no tiene genética, te llega a producir 2, 3, 5 meses y todo el año tenés que mantener. Entonces, cada día que está pasando, que cada día que hacemos el trabajo del tambo, tenemos que ser más eficientes y hacer bien, porque la lechería, la mayoría que trabajamos en la lechería, amamos las vacas, amamos el trabajo, pero tiene que ser rentable al mismo tiempo. Entonces, se está cambiando bastante de parecer los productores. A través de capacitaciones de diferentes entidades, ya sea público y privado, estamos recibiendo. Entonces, no es fácil, porque una vaca, si vos le tratas bien, al parir, hasta los 365 días te tiene que dar buena producción para pues, que sea rentable. Entonces, se está buscando, estamos mejorando bastante. Como por ejemplo, cuando iniciamos con la capacitación con la UPP, la mayoría de los productores, nosotros usamos como voluminoso, como comida principal de la vaca, y antes producíamos 20, 25 mil kilos por hectárea. Entonces, a través de la capacitación y la formación, hoy día logramos 35, 40, algunos productores llegan a 50.000 kilos de ensilaje. Entonces, ahí influye mucho porque el maíz, el ensilaje, es la comida principal y de ese depende mucho para poder el costo de producir leche. Entonces, un buen ensilaje empieza con un buen tratamiento del suelo, un buen tratamiento de cultivo y un corte en el punto exacto. Y ese ensilaje se hace un análisis y dependiendo del análisis del resultado se hace la dieta. Entonces, ahí depende mucho para poder abaratar. Pero empezamos pero no somos tan eficientes, pero está encaminado la cosa. Nos falta mucho porque cada productor tiene su posibilidad de producción y su capacidad de producción, porque un pequeño productor no puede todavía producir bien algunas veces por limitaciones de que digamos que la maquinaria, su chacra es pequeña y le falta todavía un acompañamiento en maquinarias. Ese es el mayor déficit que tenemos, pero estamos luchando, no es fácil, pero mejoramos bastante porque logramos, la mayoría de los socios logramos vender una leche con grasa, con bonificaciones y al mismo tiempo con menor tenor de bacterias en la leche. Entonces son márgenes buenos, son márgenes que estamos cambiando y que estamos haciendo bien los trabajos. Don Flaminio, ¿hace cuánto vos te estás dedicando a esto? ¿Hace cuánto que estás en el rubro de la lechería? Yo hace 16 años que empecé con una vaca. Cuando me casé, compré una vaquilla que hasta hoy tengo, que se llama Peluz, la número 72. Con esa vaca yo empecé, realmente. Hace 16 años y de ahí empecé, cuando me casé, como te dije, con mi señora Idalina, empezamos al trabajo del tambo. Y antes yo era agricultor, ¿verdad? Entonces no conocía tanto el trabajo del tambo.
pero con una vaca, en el 2006, por ejemplo, empezamos, y de esa vaca me mantenió, o sea, tuve suficientes recursos para poder costear los gastos, ¿verdad?, de la vida cotidiana. Entonces ahí opté de que este era un buen trabajo y que podía ser un trabajo familiar, pero el desconocimiento era abismal, porque como los paraguayos siempre decimos en la campaña, que la lechería es trabajo de mujer y los hombres no hacían. Cuando era soltera yo ni, no, mi madre y o sea, mi familia tenía vaca, pero era trabajo de mujer. Pero al casarme y ver la potencialidad y ver que los vecinos menonitas trabajaban y hacían el otro trabajo, entonces opté. Y entonces empecé a investigar y acercarme a los productores, que cómo es el trabajo del tambo, ¿verdad? Pero de a poco fui, de a poco. Por ejemplo, de ahí a 2010, por ejemplo, contaba todavía con pocas vacas, de a poco, porque yo, por ejemplo, antes me iba al veterinario y yo pedía un inyectable para poder que mi vaca pues, que produzcan leche. Eso fue por desconocimiento. Pero hoy día, por ejemplo, estoy produciendo un poquito más de 1000 litros, 1100 estoy alcanzando con un promedio de 28 litros por animal. La diferencia que hay, el proceso que hice para poder llegar a esto, no es del día a la mañana. Uno se tiene que interesar y ver y saber cómo hacer el trabajo del campo. Me falta todavía muchísimo, pero he mejorado bastante y creo que voy a mejorar todavía, porque cada día estoy aprendiendo más y haciendo bien los trabajos. Don Flaminio, realmente ha sido un placer conversar contigo. Yo te cuento que me escribió gente que dice que te conocen, así que después te voy a ir pasando también los detalles al privado. Muchísimas gracias por esta entrevista. Yo quiero seguir en contacto contigo también para que podamos ir actualizando también el gran trabajo que hacen ustedes como asociación por sobre todo, y que vayamos también transmitiendo las necesidades que van surgiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, de los días, porque seguramente hay necesidades también y ayuda que de repente van a ir necesitando dentro de la asociación o como productores, que los entes correspondientes tienen que estar al tanto para poder realizar esa colaboración con todos ustedes. Cuando guste, sin problema. Estamos a la orden y creemos que es un gran reto. Empezamos ahora y que contamos con gente capacitada y con entidades que nos apoyan, que vamos a surgir y que vamos. Esto recién empieza. Gracias, don Flaminio, un placer, hasta la próxima.